¿Cómo está? Muy buenas noches. En vista de que no se conectan más compañeros, vamos a continuar, por favor. Estas 3 semanas que habíamos ya pasado, bueno, que pasaron, revisamos prácticamente los casos del IVA, ¿no? Ya revisábamos prácticamente, hicimos ejercicios en Excel, hicimos ejercicios en el formulario, hicimos los asientos contables de forma muy sencilla, ¿no? Ustedes vieron el porqué de las cosas. El formulario me daba una información, pero yo debía saber por qué me daba la información el formulario. Ustedes vieron que si nosotros llenábamos los campos bien, el formulario me generaba ya una información, ¿sí? Me generaba información justamente que yo solamente debía llenar ya en los campos. Pero, ¿por qué me daba esa información? Ese era lo que nosotros estábamos realizando y justamente verificando lo que establecía la normativa en el artículo 66, que hacía referencia al crédito tributario, ¿sí? En sus 3 escenarios. Bueno, esa temática la topamos. eh, esta semana vamos a revisar otro tema o no sé si los dos compañeros que están aquí conectados tienen alguna duda aún del IVA, de lo que revisamos. De igual manera, las clases están cargadas, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, hasta yo abrir lo que vamos a revisar el día de hoy. Yo no, de mi parte no, ninguna. Listo, muchas Igual gracias. estaba entendido. Déjenme verificar. Listo, por aquí tengo. Vamos a revisar. Justamente en este mes, ¿no? Era donde se presentó gastos personales y este mes de marzo es donde vamos a presentar impuesto a la renta, ¿sí? Quiero iniciar con impuesto a la renta, justamente con este tema de lo que es gastos personales. Quiero que revisemos y luego vamos a revisar impuesto a la renta. Primero impuesto a la renta para personas naturales, que es sencillo, y ahí nos vamos a ir acoplando luego con impuesto a la renta para sociedades o personas obligadas a llevar contabilidad, que claramente nosotros eh, deberíamos leer lo que nos establece el artículo 8, 9 y 10, que hace referencia exclusivamente el 8 en lo que es ingresos de fuente ecuatoriana, el artículo 9 que hace referencia a las exenciones y el artículo número 10 que hace referencia a las deducciones, ¿sí? Eso es lo que vamos a revisar más adelante, pero hoy quiero que revisemos lo que es gastos personales. Hoy y mañana vamos a revisar gastos personales, ¿sí? Tal vez alguna preguntita hasta yo abrir este documento que justamente no se quiere descargar. Ahí se está abriendo, ¿sí? Ahí les voy a compartir pantalla, ¿no? De forma breve vamos a ir revisando esto que nos dice de gastos personales. Justamente estos gastos personales creo que es una de las formas más sencillas de los 3 últimos cambios que hubo justamente para la aplicación de gastos personales, porque en primera instancia los gastos personales eran una rebaja, eran una deducción que se le tomaba dentro del artículo 10 que habla de deducciones. Tenía un tipo de cálculo, ¿no? En donde nos ponían, por ejemplo, que, que nosotros como personas naturales deberíamos calcular nuestros gastos personales multiplicando la fracción básica de ese año por 13.5%, si no me equivoco, perdón, por 13.5 veces esa fracción, y de ahí nosotros teníamos las categorías, ¿no? Que ya conocemos que es vivienda, que es alimentación, que es salud, y nos ponían techos de tope, ¿no? Que era, creo, el 0.325 por cada rubro que nosotros que incurramos. Y esa era como una deducción que teníamos anteriormente. Luego se estableció una rebaja, ya se sacó del artículo 10, se puso en un artículo innumerado a continuación del artículo 10, en donde decía que vamos a aplicar las rebajas conforme a los ingresos que tengamos. Por ejemplo, si nosotros superábamos una base que nos daba la normativa y aplicábamos un 10% de rebaja o un 20%. Pero ahora actualmente tenemos otro cálculo para el 2023
perdón, para el año 2023 que terminó y que se declara en el 2024, tenemos otro modelo de cálculo, ¿sí? Justamente voy a ir abriendo con el Excel para ir desarrollando nosotros, para ir entendiendo, ¿sí? Para que también nosotros veamos cómo podemos ir trabajando con estos cambios que hay, ¿no? Justamente a partir de hoy existen nuevos cambios en lo que es porcentajes de retención, unos cambios que se emitieron y a partir de hoy entra en vigencia. Entró en vigencia, ¿no? A partir del día de hoy. Déjenme abro Excel también para irles copiando mejor la normativa y para ir verificando. Voy a abrir ahorita en la ley, ¿no? Estoy en la ley, justamente la normativa, en la ley, perdón, de régimen tributario interno. En la ley siempre nos dan artículos un poquito más en general, ¿no? En general nos habla cómo nosotros debemos aplicar, pero en el reglamento ya me viene un poco más específico y donde me detalla más las cosas. En este caso vamos a leer lo que nos dice la ley en primera instancia y luego vamos a revisar lo que nos dice también como complementario más específico el reglamento de esta ley, ¿no? Toda ley tiene su reglamento. Veamos qué nos dice por acá. Creo que ya me pasé del artículo innumerado. Sí, ya me pasé. A ver, aquí está. Después del artículo 10 vienen dos artículos innumerados, ¿no? El primero que hace referencia a impuestos diferidos y el segundo que hace referencia a esto, a gastos personales, ¿sí? Esto voy a ir pasándoles a Excel para ir desarrollando ahí, ¿ya? Como hemos venido trabajando. A ver qué me dice. Les voy a compartir Excel porque ahí voy a trabajar, ¿no? Voy a ver. A ver. A ver. Estamos en Excel, ¿no? Sí estamos verificando Excel. Sí, sí, se Listo. Ahorita solo les voy a pasar. Ya les paso lo que dice la normativa. Ahorita. Sí, miren, en primera instancia, como les decía, es un artículo innumerado. A continuación del artículo 10 viene este artículo innumerado. ¿Qué nos dice? Mire, nos dice, sustituido por el artículo 3 del decreto ejecutivo 742, según el registro oficial 335S del 20 de, em, de junio del 2023, ¿no? ¿Qué nos dice por acá? Las personas naturales. Esto es como primer aspectos relevantes, ¿no? De lo que nos establece la normativa. Que los gastos personales, la normativa mismo me dice aquí, no. Las personas naturales gozarán de una rebaja de impuesto a la renta. Entonces, ¿cuál es la primera condición o aspecto relevante que me dice la normativa? Que los gastos personales es exclusivo de las personas naturales, ¿sí? Los gastos personales o la rebaja de gastos personales va a ser exclusivo para personas naturales, porque en la normativa en ningún momento me dice sociedades, ¿verdad? No me dice sociedades. Es una rebaja de su impuesto a la renta causado por sus gastos personales, nos dice, ¿no? ¿Qué les decía yo como impuesto causado? ¿Sí se recuerdan? ¿Se recuerdan que era impuesto causado? Yo les decía del IVA, pero de igual manera en impuesto a la renta también se utiliza este término de impuesto a la renta causado. Cuando hablamos de un impuesto causado, es decir, que es un impuesto que se genera, pero todavía no es susceptible a pago eso, ¿sí? Sino que nosotros calculamos un impuesto que posiblemente puede ser el que sea pagar, pero todavía no debemos pagar eso porque nosotros podemos disminuirnos beneficios, en este caso este beneficio, ¿no es cierto? La rebaja. ¿Qué más? Retenciones que tengamos.
¿sí? Por eso dice impuesto causado. Una vez que nosotros nos descontemos esta rebaja, nos descontemos las posibles retenciones que tengamos, ahí sí el resultado, si me da un impuesto por pagar, lo tendré que pagar. Pero como les digo, el impuesto causado es antes de aplicar estas diferencias, ¿no? Disminuir estos rubros que yo puedo tener como rebajas. Entonces me dice, gozarán de una rebaja de su impuesto a la renta causado. Entonces, primero yo debo conocer cuál es el impuesto a la renta causado, ¿no? Más adelante ya vamos a ver justamente con un ejemplo de una persona natural que preste servicios en relación de dependencia y que tenga alguna otra actividad, les voy a poner por ahí, ¿sí? Y miren entonces, ¿qué más nos dice? Aplicable antes de imputar créditos tributarios a los que haya lugar de conformidad con la ley. Es decir, que yo determino mi impuesto causado, sí, mi impuesto a la renta causado, y el primer rubro que me voy a disminuir de ahí va a ser la rebaja de gastos personales. Una vez que yo me disminuya rebaja de gastos personales, si no me alcanza a cubrir todo ese impuesto causado, yo voy a tener que utilizar ahí sí los créditos tributarios, que créditos tributarios prácticamente son que las retenciones que yo voy a tener a favor, ¿no es cierto? Porque mis clientes me han hecho durante el periodo fiscal las debidas retenciones. Entonces, yo aplicaré eso como crédito tributario, pero después de haber aplicado primero este beneficio que yo tengo de la rebaja de gastos personales. ¿Qué más me dice la normativa? Miren, para establecer el monto máximo, ahora sí entramos en materia, ¿no? ¿Cómo calculamos los gastos personales? ¿Cómo yo me puedo rebajar del impuesto a la renta el concepto de gastos personales? Ah, entonces la normativa me dice ahorita, ¿no? Para establecer el monto máximo de la rebaja señalada en el inciso anterior, se deberán observar las siguientes reglas. Primero, para el caso de personas naturales sin cargas, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Personas naturales. Y me dice, en el primer escenario que vamos a tener, personas naturales sin cargas familiares, ¿verdad? Porque puede existir una persona soltera, no va a tener cargas personales. Entonces ellos también pueden deducir rebajas, ¿no es cierto? Claro que a diferencia de personas que tienen cargas familiares van a tener un poquito más de beneficio por tener cargas, ¿no es cierto? Pero miren, ¿qué nos dice el primer escenario? Que para el caso de personas naturales sin cargas familiares, de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del valor menor del menor valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta básica multiplicada por 7. ¿Sí? Entonces, primero, nosotros debemos considerar un rubro. Todavía no voy a aplicar yo lo rebaja, ¿no es cierto? Porque aquí me dice muy bien, es el 18% que tú debes calcular. ¿Pero de qué? Del valor menor de los gastos personales que tú efectivamente incurriste, o a su vez vas a tener un tope, que el tope va a ser la canasta básica multiplicado por 7 del ejercicio fiscal que tú estás calculando, nos dice, es decir, del 2023, porque yo del 2023 voy a declarar el impuesto a la renta. Entonces, la normativa, les adelanto un poquito, ¿no? La normativa en el reglamento, ¿qué nos dice? Que nosotros para verificar, porque aquí no me dice, muy bien, yo quiero verificar la canasta familiar básica multiplicada por 7, pero ¿de qué mes? ¿No es cierto? Entonces la normativa me dice, muy bien, vas a tomar como referencia el mes de enero del año que tú estás declarando, es decir, enero 2023. ¿Cuánto es la canasta familiar básica que ha publicado el INE, ¿no es cierto? Entonces, verifiquemos, ¿ya? Yo vengo, les voy a compartir esta pantalla también del internet, si estamos verificando, ¿no? Y ponemos aquí fácil, canasta básica enero 2023, ¿sí ven? Y aquí me sale, boletín técnico del INE, ¿no? Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Y qué me dice? En enero del 2023, el costo de la canasta familiar básica se ubicó en cuánto? En 764,71. Muy bien. Conozco el dato porque así me dice la normativa. Como primera condición, tú vas a verificar la canasta familiar básica de enero
del 2023. ¿Cuánto fue? 764,71, ¿verdad? Entonces, este es el primer dato que yo debo considerar. Y me dice, muy bien, si tú eres una persona soltera, sin cargas familiares, tú vas a tomar como primera instancia la canasta familiar básica multiplicada por 7. Y me dice entonces 764,71 por 7. ¿Y cuánto me da de top? 5,352,97. Hasta este valor yo puedo hacer uso, ¿sí? Pero ¿qué me dice la normativa? Toma el valor menor entre la canasta familiar básica multiplicada por 7, que es los 5,352, o los gastos personales incurridos, es decir, los gastos personales reales, porque tú efectivamente tienes este tope, pero ¿qué tal si tú no pediste facturas al final, durante el año no pediste facturas por alimentación, por vivienda, por salud, vestimenta, etcétera, ¿no? No pediste facturas y resulta que tú al final del año solamente juntaste $2,500 de gastos personales por no haber pedido facturas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la normativa? Una vez que tú tengas estos dos datos, entre el dato de la canasta familiar básica multiplicado por 7, coge entre el menor, entre este valor o los gastos personales que efectivamente tú incurriste en el 2023, es decir, 2,500. El menor de estos dos vas a multiplicar por cuánto me dice, por el 18%. Es decir, rebaja de gastos personales, ¿cuánto me da? Debería coger el menor. ¿Y el menor cuál es? 2,500 por 18. ¿Sí? Es decir, que yo voy a tener una rebaja de $450. ¿Sí? $450 va a ser mi rebaja. Pero ¿qué tal si yo solicitaba todas las facturas durante el año 2023? Pedía de salud, pedía en la farmacia, mi médico, pedía de la vestimenta que se haya comprado, de la educación de los hijos, de la lista de útiles, de la alimentación. ¿Qué tal? Y yo superé esto y tenía $6,000. Yo hice mi declaración de $6,000. ¿Cuál es el rubro que yo debería tomar entre los dos? Fácil. Debería tomar el techo, ¿no es cierto? El techo que me da los 5,300. Yo puedo tener 6,000, no importa, pero yo te doy un techo también como normativa. Entonces, yo tomaría los 5,352,97 por 18% y las personas naturales sin cargas familiares van a tener hasta un $963,54 de rebaja por concepto de gastos personales. ¿Sí ven? Entonces, así nosotros vamos a ir verificando. Así vamos a ir verificando nosotros. Miren, facilito, ¿verdad? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda o estamos claros? A ver, quiero que me indiquen, por favor. Sí, sí está claro. A mí me quedó una duda. Los gastos personales incurridos dice que hasta 6,000. No, los Esa gastos parte no personales entendí. incurridos, por ejemplo, yo puedo tener 6,000, $10,000, ¿no es cierto? Pero ¿qué me dice Ajá. la ¿Y cuál normativa? sería el tope? Esto, lo que me dice la normativa, me dice muy bien, Ya. porque aquí me dice, miren lo que dice aquí. El valor menor entre los gastos personales declarados, yo puedo declarar 6,000, ¿no es cierto? Y el valor de la canasta familiar básica multiplicado por 7. Yo multipliqué la canasta básica, 764,71 por 7, es decir, 5,352,97 es lo que me dice la normativa, ¿no es cierto? Ya me da como top y me dice muy bien, elige el menor. Y el menor, aunque yo me pase 6,000, ¿cuál va a seguir siendo el menor? 5,352,97. Pero yo les ponía el ejemplo, les decía muy bien, no pedía facturas y al final del año mi contador, mi asesor, me determinó que yo solamente tengo $2,500 de gastos personales. Ahí debo elegir entre el menor de los dos. ¿Cuál es el menor? 2,500. Pero el tope para una persona sin cargas familiares, ¿cuánto será? 5,352,97. Claro, ya estamos en el 2024. Para declarar en el 2025 nosotros vamos a tener otro rubro, ya no será este, porque debemos tomar como referencia ahí a enero
del 2024, de acuerdo a lo que publique en su momento, ya publicó, mejor dicho, el INEC, una nueva tarifa, ¿no es cierto? Un nuevo rubro de la canasta familiar básica. Pero yo, como estoy determinando 2023, me baso a la información del 2023. Y esto así es. Miren, 764,71. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí claros? Sí, muchas gracias. Ya, entonces miren, para una persona sin cargas familiares, el tope de la rebaja, ¿cuánto será? 963,53 centavos, ¿no? Entonces, miren, siempre y cuando llegue hasta esto, ¿no? Hasta esos 5,352, llegue o supere, pero ya sabemos que el tope siempre va a ser esto. Muy bien, veamos el segundo escenario que nos pone aquí la normativa. Déjenme copiar. Muy bien, aquí tenemos. Déjenme le copio nomás. Y miren por aquí. Sí estamos en el Excel, ¿no? Sí, sí estamos. Ya. Me dice, segundo caso, para el caso de personas naturales con cargas familiares, el monto de la rebaja por gastos personales será el equivalente al 18%, el mismo porcentaje que utilizamos arriba, del valor menor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicada por la cantidad de canastas que le corresponda según el número de sus cargas familiares conforme la siguiente tabla. Como ustedes vieron, en el primer escenario para una persona sin cargas familiares me decía, es 7 canastas básicas, ¿no es cierto? Multiplicado por 7. Entonces ahora me dice muy bien, no, cuando tienes cargas familiares, tú primero debes declarar tu carga familiar, es decir, tengo 2 hijos, entonces ingreso la información de mis hijos y ya son declarados como cargas familiares para mí, ¿sí? Entonces, en, nos vamos a tomar como referencia, ¿no? El número de cargas que eh, hemos declarado. Aquí me habla de forma general, ¿no es cierto? Me dice cargas familiares, pero mañana vamos a revisar lo que nos dice el reglamento, en cambio. ¿A quiénes se consideran cargas familiares? Porque de igual manera, como les digo, el reglamento nos da un poco más específico las cosas, en donde me dice muy bien, cargas familiares van a ser tus hijos menores de 21 años, eh, a tu cónyuge que no tenga un ingreso, tus padres que no tengan ingresos, etcétera, ¿no? Pero son condiciones que nos pone. ¿Y qué me dice? Muy bien, es similar a esto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2 cargas familiares. Tengo 2 cargas familiares, entonces ya no voy a multiplicar por 7, sino que me dice, si tú tienes 2 cargas familiares, vas a multiplicar por 11. Muy bien, como yo tengo 2 cargas familiares, multiplico por 11. La canasta básica a enero del 2023 lo multiplico por 11. ¿Cuánto me da? 8,411,81. Ahora ese será mi tope, ¿sí? Yo puedo superar ese tope, este rubro, pero el tope será este, siempre será este. Si yo supero, este va a ser el tope. Pero si yo tengo menos, la referencia, ¿cuál será? El valor menor, me dice, porque aquí yo puedo tener 5,000, ¿sí? ¿Y cuál es el menor de los dos? 5,000. A este le multiplico el 18%. Entonces, mire, supongamos que yo tenía $9,000. Como yo supero, voy a obtener el tope, ¿no? Que me dice cuánto, 8,411,81. Ese es el valor tope que yo tengo. A ese yo debo aplicarle ¿cuánto? El 18%, ¿no? El 18% debo multiplicarle, me dice la normativa. Es decir, que ahora mi rebaja de gastos personales será de 1,514,13 centavos, ¿sí? Cuando yo tenga 2 cargas familiares. Y así debemos ir jugando, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo 3 cargas familiares, 4 cargas familiares, 5 o más, me dice, ya está el tope es de aquí hasta 20, ¿sí? En este caso, porque ya vamos a ver para personas que tengan enfermedades huérfanas, nos dice, enfermedades catastróficas, que van a tener un beneficio adicional, ¿no? Pero miren, para personas que tienen este número de cargas, se va a aplicar este número de veces de multiplicar
la canasta básica, la canasta familiar básica, ¿no? Sí me hago Una entender hasta ahí. consulta. Dígame. Ya, y verá una consulta. En el caso de las cargas familiares, ¿de qué depende el hecho de que, por ejemplo, nos pasó con mi esposo y se hizo la declaración y a él le sale que mis dos hijos, que son menores de 21 años, tienen rendimientos financieros? Ah, tienen rendimientos financieros, posiblemente tengan una cuenta. Y por ejemplo, Pero, en el, pero digamos que la cuenta por lo general no pasa, o sea, ahorita no estamos en momentos como que con las cuentas con dinero, por lo general pasan con $50, 60 como mucho. claro, ¿Hay lo que algún pasa, valor de los referencia rendimientos o no? financieros, o sea, por lo que es rendimientos financieros y los intereses que le generan. A eso hace referencia rendimientos financieros, los intereses que usted gana en las cuentas de ahorro. Ya, o sea, no hay un valor tope, sino es simplemente el interés que está ganando. Exacto. Es que asumen como es. O Mm, sea, usted cuando le estuvo declarando como carga familiar, le salía ese mensaje ajá, que sí, perciben ya le sale ingresos. ese mensaje que tienen rendimientos financieros. Claro, son ingresos que tienen. Entonces, posiblemente por eso es que, como les digo, eh, las instituciones financieras incluso están presentando anexos para, para tener mayor control sobre los ingresos de los contribuyentes y evitar así el lavado de dinero. Justamente el año anterior hubo este caso en que se fortalecieron justamente estas situaciones con los bancos para evitar lo que le indico. Y posiblemente ahí se está cruzando información, porque yo también, miren, yo estaba declarando mi impuesto a la renta y tengo rendimientos financieros, ¿no? Tengo rendimientos financieros y justamente por ser rendimientos financieros es un ingreso grabado. ¿A qué hago referencia con ingreso grabado? Que es susceptible a pago de impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, por ahí tal vez se está generando ese ingreso. Ya vamos a leer mañana lo que nos establece el reglamento acerca de cuáles nomás podemos nosotros hacer cargas familiares, porque incluso, miren, con estos cambios justamente en esta en relación a los gastos personales, hasta el alimento y el veterinario de las mascotas es deducible como gastos personales, ¿no? Justamente eso nos establece la normativa, cosa que anteriormente no podíamos utilizarlo, ¿sí? Entonces, miren, así funcionan entonces las cargas familiares, ¿no? O sea, eso. Pero tenemos un tercer escenario y creo que tenemos menos de un minuto, ¿no? Creo que eso ya lo vamos a dejar hasta el día de mañana, mejor, para leer el tercer escenario y ahí sí nos vamos al reglamento y de una vez vamos haciendo un, un, un simulador por ahí, simulamos de un impuesto a la renta de una persona natural para ver cómo aplicamos en cambio esta rebaja de gastos personales. Sí, tal vez tenemos alguna preguntita hasta ahí porque tenemos menos de un minuto, me sale. Yo sé que significa que no existe una tabla que diga estas son las excepciones, sino simplemente el cruce que ellos hacen y determina Exacto, si aplica o no aplica, nada más. porque incluso yo en rendimientos financieros, yo en